Y nos metemos ahora de lleno con esas historias curiosas, singulares, sobre personajes peculiares, historias, a lo mejor no son personajes en sí, sino que pueden ser también historias, como contamos la de Morenés Neutral. En este caso tiene un poquito de todo, creo yo, pero son esas historias que nos cuenta cada semana mi compañero, amigo, periodista, Tony Cruz. Muy buenas noches, Tony. Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Pues mira, estaba pensando en la chanson de la patrie. ¿A ti te gusta la marsellesa? Hombre, un bonito himno. Los himnos que emocionan sí que me gustan y la Marsellesa, desde luego, es uno de ellos. A mí me encanta. Pero, no sé si la gente lo sabe, es un himno bastante Sí, potente. heavy, sí, sí. La Eh, letra es heavy. Que hay muchos himnos que la gente canta sin saber muy bien lo que está cantando. efectivamente, en la marsellesa ruedan cabezas. Sí. Como sucedió en la historia que nos va a contar hoy. Fíjate, he tratado de hilar, lo que pasa es que tengo menos carisma que los presentadores de televisión. Nos vamos a mover en Francia y con la guillotina. Bueno, y nos vamos a mover también, perdona antes de que empiece, con un actor mítico, Christopher Lee, pero ya te dejo a ti y empieza la historia por donde tú creas conveniente. Bueno, pues lo primero es situarnos. Estamos en el año 1939, efectivamente en Francia, y vamos a unir la historia de dos personajes. Uno lo has dicho ya, el actor Christopher Lee, y el otro, estamos hablando de un alemán llamado Eugen Weidmann. Eugen Weidmann, y vamos a empezar por él, era un tipo más bien malo, malo de película. Era un tipo alto, fuerte, con buena presencia, pero que su vida siempre se movió en torno al crimen, ¿no? Empezó robando en Saarbrücken, que es digamos, donde él nació y donde vivió durante su infancia. Bueno, él no nació en Saarbrücken, sino en Frankfurt, pero le enviaron sus padres allí para evitarle el sufrimiento de la Primera Guerra Mundial. Y a los 20 años, estamos hablando del año 1928, fue atrapado por primera vez por esos robos a pequeña escala y le condenaron a 5 años de cárcel. Ahí, en la cárcel de Saarbrücken, conoció a dos ampones de poca monta, llamados Rouget Millon y Jean Blanc, que eran franceses. Es que Saarbrücken vamos, está en el Sarre y está una zona limítrofe entre Francia y Alemania. Y con ambos, con Roger Millon y Jean Blanc, Eugene Weidmann monta una banda cuando salen de la cárcel. Así que los tres se van a Francia y se instalan en la casa de campo de un tío de Jean, de uno de ellos, y se dedican, pactan, robar a cualquier turista que estuviera por allí, por el país galo, y se ponen manos a la obra. Eugene Bateman, Sí. alemán, con dos franceses, montan una pequeña banda de crimen organizado. ¿Y cuál fue la primera víctima, Tony? Pues primero fue a una mujer, una bailarina norteamericana que se llamaba Jeanne de Coven, que al parecer se enamoró de Eugene Weidmann y después de mantener una relación, no debió ser del todo corta porque ella llegó a escribir una carta a su mejor amiga que decía algo así como: he conocido a un alemán alto, guapo e inteligente que se llama Sigfrido. Me tocará otro papel wagneriano, quién sabe. Mañana voy a visitar su casa de campo, que está muy cerca de la mansión que Napoleón le regaló a Josefina. Incauta ella, la pobre, tenía 22 años y pues Eugene la drogó, la estranguló y luego la enterró. Así que pues esa fue la triste historia de Jean de Coven, que fue la primera víctima de este Eugene Bateman, que debió engancharse Perdona, a la Tony, droga de matar, si es que perdona, existe. Tony, me parece súper curioso, lo tenía que decir, no podía guardármelo. Con 22 años, esta chica habla de wagneriano, es decir, de Wagner, compositor operístico, de Napoleón y Josefina, es decir, una referencia histórica ahí.
Qué envidia con los tiempos que Sí, corren. ahora Ya está. hablaría de Bad Bunny Efectivamente. y de personajes de ese tipo, supongo, ¿no? Habrá también jóvenes de 22 años que también Correcto, sepan no, quién no fue vamos a Napoleón y generalizar, pero Wagner. bueno. Pocos, en proporción a esta época. Bueno, pues decía que a este señor, a Eugene Bateman, pues le vio dar mono de matar y lo que hizo fue contratar a un chofer, un señor llamado Joseph Cuffy, y a él le pidió que le llevara a un pueblo de la Riviera Francesa. Y allí, pues claro, lo que hizo fue matarle, con que le gustaba pegar tiros, le disparó con su arma favorita y se quedó con el coche. Ese fue el siguiente episodio criminal de Bateman. Después también asesinaron a una enfermera llamada Janine Keller, la engañaron con una falsa oferta de trabajo y luego pues la mataron también, y al productor Roger Leblanc. Después también mataron a un expresidiario llamado Fritz Frommer, además el pobre se había escapado de la Alemania nazi y era judío y le mataron en Saarbrücken para robarle, además fíjate qué excusa más truculenta, le robaron todo lo que tenía, le mataron para robarle lo que tenía tras inventarse que estaba organizando un movimiento de exiliados para dar un golpe de Estado en Alemania. Así que le engañaron, pero además de una manera muy cruel. Y bueno, como suele pasar en este tipo de casos, sobre todo cuando tienen un final trágico para el delincuente, pues tuvieron un error. La banda tuvo un error y fue cuando mataron a un agente inmobiliario llamado Raymond Lesobre, que al parecer este señor tomaba muchos detalles de sus potenciales clientes, porque Bateman se hizo pasar por un cliente para tener confianza con él y después pues matarle y robarle. Así que una vez que le mataron, la policía buscó información del domicilio de esta gente y encontraron rápidamente la mansión de los que habían sido los criminales. Una vez que estaban en ella, la policía, pues Bateman muy cortamente les invitó a pasar con la intención de dispararles después, pero en este caso erró sus tiros y los agentes pues le redujeron sin tener que usar la violencia. Y ahí quedó preso ya Eugene Bateman. Y de nuevo al trullo, y nos vamos acercando a un hecho que es el punto central, el meollo, el aspecto nuclear de la historia, que es esa guillotina de la que hablábamos al principio, pero no me voy a adelantar. Primero vamos a ese trullo en Versalles, que hay un palacio precioso, pero también hay una cárcel con ese nombre. Pues la cosa es que has dejado ya caer lo que le pasa a este hombre. Eh, ya creo que has hecho un spoiler más, un spoiler tajante, nunca mejor dicho. Muy tajante. Eh, Tajante, ha sido un spoiler tajante. Bueno, pues este hombre llega a la cárcel de Versalles, allí se dedica, bueno, parece que coopera con la policía, explica sus crímenes. Eso sí, dice que no se arrepiente de ninguno de ellos, salvo el de la muerte su primera muerte, la de Jean de Coven. Y parece ser que ese juicio, estamos hablando del año 38, superó en Francia en popularidad al del mítico Landru, que era un criminal también muy célebre, y supongo que conocerás o te sonará, Rafa, la canción Landru mató a una vieja. Pues fíjate que no me viene a la cabeza, porque lo Pues, que se me viene es lo pues, de Mambrú se fue a la guerra, pues también hay una que era el Landru mató a una vieja, hay las dos versiones, pero ¿no? Pues con el mismo ritmo, ¿no? supongo que sí. No sé si es 3x4, eso ya me pierdo, pero sí, Mambrú por cierto, Mambrú era el duque de Marlborough, Sí. que también tiene su historia. Todos los dichos españoles tienen alguna intrahistoria detrás y Mambrú se fue a la guerra, pues era el duque de Marlborough, precisamente por la guerra de independencia española. Pero bueno, a lo que voy, que claro, se juzga a este Eugene Bateman y acaba sentenciado a muerte y además una muerte que ahí también hay debate y controversia porque aunque nos parezca horrible, y es horrible como toda pena de muerte, la decapitación por guillotina, según parece, es la que menos hace sufrir al reo. Pero bueno, a él le condena a decapitación en guillotina Hombre, y luego te voy a decir una cosa, Tony, cortan de raíz, eso es claro, verdad, es sí, verdad. sí. Cortan por los sanos. Y bueno, por los sanos no exactamente, pero bueno. Bueno, pues a Bateman le condenan a ser decapitado y a sus compinches, a Roger Millón, le condenan a la perpetua y a Jean Blanc pues sale bastante airoso, con apenas 10 meses de cárcel.
Apelan los abogados de Bateman, pero el 17 de junio de 1939 se cumple la sentencia y Bateman pues, fue guillotinado en el exterior de la cárcel de Versalles. Por cierto, si tus televidentes tienen curiosidad, existe el vídeo en YouTube de la ejecución de Bateman. Qué O barbaridad. sea, es curioso, se puede ver, no se ve plenamente como la guillotina secciona la cabeza de Bateman, pero sí que se ve cómo le conducen, la multitud, e incluso, y resulta verdaderamente impactante, cómo el cuerpo se separa de manera Claro, se violenta produce ahí el... y va hacia atrás, ¿no? Eso lo pueden buscar en YouTube, ponen Bateman con Weidmann y, y sale, ¿no? Hay que tener Eso sí, estómago, ¿eh? no, lo que tiene que estar es registrado y ser mayores de edad. O sea, o decir que son mayores de edad, si no, no lo pueden ver. Está categorizado como para mayores de edad. Lógicamente. Y No bueno, puede ser. Tony, y aquí nos vamos acercando al segundo protagonista. Bateman Claro. es ejecutado por guillotina el 17 de junio de 1939 y aparece el segundo protagonista. Sí, Christopher Nolan, digo, Christopher Lee, estaría pensando, Christopher Lee, el conocidísimo actor, que tal vez quizás su personaje más conocido, sobre todo para las jóvenes generaciones, sea el de Saruman, del Señor de los Anillos, pero que, bueno, es un, sobre todo para los mayores, se hizo muy famoso por sus interpretaciones del Conde Drácula, y la verdad que tiene una filmografía muy amplia, aparte de una vida personal muy singular, que invito a quienes tengan curiosidad a buscar pues un poco de lo que es la vida de este hombre que, bueno, insisto, su filmografía es enorme, participa en Hamlet, en Quo Vadis, no sé, muchísimas películas, La Batalla del Río de la Plata, muchas películas, pero sobre todo las más conocidas, Drácula, y por supuesto esta última del Señor de los Anillos, que quizás es la que le devolvió a la actualidad ya cuando era un señor bastante mayor, ¿no? Pero decía que este señor Christopher Lee, pues era una familia aristocrática, pero muy aristocrática, ¿eh? De hecho, sus orígenes se remontan incluso a Carlomagno. O sea, que estamos hablando de que era pues, una familia de las más señeras, era hijo de la condesa Estelle Marie Carandini di Sarnazzo y del teniente coronel Geoffrey Trollope Lee, que pertenecía al Real Cuerpo de Tiradores del Rey, y él, un poco como su padre, era muy aventurero. En la Primera Guerra Mundial, perdón, en la Segunda Guerra Mundial se presentó voluntario con los finlandeses para defender Finlandia de la URSS. Luego también en la Segunda Guerra Mundial fue aviador con la Royal Air Force. Así que, bueno, pues tuvo una vida muy azarosa al margen de su vida como actor, que también pues, quizás sea la más conocida. Bueno, pues, ¿qué pinta Christopher Lee en todo esto? Pues se dio la circunstancia de que él, en ese año 1939, cuando tenía 16, 17 años, pues vivía en Francia. Y él estaba allí, presente. Y de hecho lo cuenta en sus memorias que él fue uno de los que asistió a la ejecución de Eugene Weidmann. Y bueno, la presenció con una mezcla de estupefacción, de horror, naturalmente, y evidentemente, claro, con esa edad bueno, y con esa mentalidad tan aventurera, eso le tuvo que impresionar mucho. Pero no solo a él, porque la ejecución generó tanta expectación y luego pues generó tanta conmoción, ¿no? Porque parecía algo fuera, anacrónico, ¿no? 1939, una ejecución pública, se grabó en vídeo. Es que estamos pensando que parece de otra época, ¿no? La guillotina, año 1939, ¿no? Pues fue tal la conmoción que el presidente de la República Francesa, Albert Lebrun, prohibió que esta pena, la pena capital por guillotina, se llevase a cabo en público. Y bueno, pues podemos decir que la muerte de Eugene Bateman sirvió para algo, pues regular, porque aunque también parezca raro y pueda sorprender, en privado, es decir, en el interior de las cárceles, en Francia, se siguió ejecutando a guillotinazo limpio hasta 1977 y solo hasta el Más o coche. menos, en esa época el garrote vil estaba ya casi extinto en España, En España, por efectivamente. ejemplificar, ¿no? Por poner Sí, un sí. poco en contexto la dimensión de, bueno, de Efe- Francia, el país de la sí, sí. libertad, liberté, égalité
y no sé qué más, no me acuerdo. Eh, Sí. pero en 1977 estaban cortando cabezas. Pues sí, así era, y hasta el 81 no se abolió la pena de muerte por guillotenazo, o sea que parece curioso, ¿no? Pero sí se puede decir en tal caso, y como conclusión de esta historia, vinculando a Eugene Bateman y a Saruman del Señor de los Anillos, es decir, a Christopher Lee, que este actor, este personaje, este aventurero, que insisto, invito a tus televidentes a que busquen y se informen sobre su vida porque realmente es apasionante, pues fue uno de los últimos seres vivos que vio cómo guillotinaban en público a un reo. Así que, bueno, pues es la curiosidad y que leyendo un poco de la vida de Christopher Lee he llegado a conocer de la existencia de este señor, de Eugene Bateman, que fue un bandido, pero que tuvo un final, pues, también terrible. Porque por mucho que sus crímenes, insisto, fueran muy malos, morir guillotinado, bueno, morir ejecutado de cualquiera de las maneras, tiene que ser terrorífico, no quiero ni imaginármelo. Liberté, égalité, fraternité. Sí, sí, Que no, fraternité, lo otro, no lo hemos dicho. Sí, eso, es que no liberté, recordaba la tercera, égalité y ¿vale? fraternité. Y fraternité, pues libertad, igualdad y fraternidad no hubo en el caso de Bateman, o sí, igual sí, ¿no? Eh, el caso, Tony, es que este caso, hoy estoy redundando, esta historia la hemos traído precisamente por esa curiosidad, no solo de que Christopher Lee vio una ejecución por guillotina pública, ejecución pública por guillotina en Francia, sino que, como tú bien has dicho, fue la última en público. Sí, efectivamente. Es que fue la última en público, la única que yo sepa que se registró en vídeo. Yo por lo menos no he encontrado otra, lo mismo hay más, pero no he encontrado ninguna otra. Hablando de 1939, pues todavía las grabaciones ya se lleva un tiempo grabando, pero no es que digamos que estuvieran muy desarrolladas, ¿no? Y sí, sí, fue la última en público y supongo que, que incluso se puede apreciar en las propias caras de los propios rostros de los espectadores y por eso invito a tus televidentes a que miren ese vídeo, evitando que haya menores en la sala, eso sí. Los propios rostros de los espectadores que estuvieron viendo eso, que también hay que tener ganas, ¿eh? Porque ahora lo vemos desde 2023, pero hay que tener ganas, ¿eh? de asistir a una ejecución pública, ¿eh? El morbo, ¿eh? Hasta dónde puede llegar el morbo de la gente, ¿no? De querer ver cómo matan a otra persona. No sé, y Y sobre eso, todo ese eso, trío, eso ¿eh? sigue sucediendo, Tony, y eso ya daría para otro debate. Sigue sucediendo en Estados Unidos, ¿eh? Las ejecuciones no son públicas, digamos, en una plaza, pero sí son públicas en el punto de que la gente en un número reducido puede asistir en las cárceles a cómo una persona es Sí, electrocutada en una silla o como le ponen testigos. una inyección letal. Como testigos, sí, sí, como testigos. Pues generalmente suelen ser los propios familiares de los, como un poco venganza, ¿no? Los propios, poco lo veo muy lógico, pero bueno, poco para dar fe de que esa persona muere, de que se cumple en el fondo de que se cumple la sentencia, es una forma particular Tony, de satisfacer. eh, por ir cerrando, ¿tú crees que eso es justicia o venganza? Ya que has dicho has utilizado esa palabra, venganza. ¿Es más justicia o es más venganza? Hombre, Lógicamente empatizando con las víctimas, ¿no? Y con los familiares de las víctimas, pero ahí no estamos un poquito en el ojo por ojo. estamos totalmente en el ojo por ojo. Desde mi punto de vista, en esto del derecho hay quien sostiene que la reparación de un daño siempre tiene que ir enfocado a la satisfacción de las víctimas. Y en parte estoy de acuerdo, efectivamente, pero también tiene que haber una posibilidad, por leve que sea, de pensar en la reinserción del delincuente, ¿no? Entonces, hoy yo creo sinceramente que en el sistema penal español la introducción de la cadena, lo que se llama, no se puede llamar cadena perpetua, pero es prisión permanente revisable, se le llama así esa fórmula un poco eufemística, que al final es una perpetua encubierta, creo que satisface creo, sinceramente, porque al final, en algunos casos yo estoy convencido que es más tortura para el delincuente que acabar Sí. con su propia vida.
Creo que si esas personas que cometen esos crímenes tan horrendos tienen un mínimo de humanidad, les costará dormir y les costará el día a día. Por mucho que haya psicópatas, que la psicopatía, que también tenemos que exceptuar la psicopatía, y eso es un territorio más de Rafa Fernández, pero la psicopatía no es una enfermedad mental, no es un eximente. Un psicópata eh, lo que es básicamente es un malo. Es decir, no es que tenga una enfermedad que le haga... La diferencia, penalmente una persona es condenable cuando discierne entre lo que está bien y lo que está mal. Un psicópata sabe que lo que está haciendo está mal, pero le da igual. Por eso, este tipo de personas, pues a lo mejor tienen más castigo en el día a día, si algún día llegan a pensar en lo horrible de lo que han hecho, que en acabar de un porrazo. Aparte, insisto, es que ojo por ojo, la satisfacción que tiene ver cómo la vida de una persona se acaba, pues hombre, no sé, a mí particularmente no la veo propia de una civilización avanzada. Creo que hay métodos más satisfactorios. También claro, hay casos que es suficiente, y me pongo en un caso que va en la actualidad, es suficiente castigo el que va a tener el presunto, bueno, no es presunto porque ha sido condenado por ello, asesino de Marta del Castillo, con todo lo que está haciendo sufrir a la familia. No, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que ni siquiera aplicando el peor de los castigos, que podemos entender que sea la pena de muerte, eso satisfaría a los padres ni al abuelo de Totalmente. Marta del Castillo. Porque a ellos lo que les satisfaría sería que se encontrara, bueno, que es una satisfacción, la leche, la Que no hubiera satisfacción, ¿no? muerto Primero que no hubiera, evidentemente que no hubiera muerto, pero en detrimento y en la posibilidad de que asumiendo que tal, que el cuerpo que, que aparezca. apareciera. Mm. Eso tiene que ser lo peor. Eso, no saber, lo que dicen los psicólogos, que no saber es peor que saber en este tipo de cosas, porque la incertidumbre, y me pongo en el cuerpo y en el pellejo de esa familia, tiene que ser terrorífica. Así que bueno, pero respondiendo a tu pregunta inicial, no considero apropiado y espero que no se vuelva. Para mí sería un paso atrás, más que en justicia, en equidad, en lógica, en bueno, humanidad, en todo, ¿no? Creo que con la prisión permanente revisable se dio un paso adelante y creo que acertado, y ahí para mí debería quedar. O sea, que además siempre está la posibilidad, por eso es revisable, que es difícil, sobre todo en la mayoría de los casos, que sea conmutada, que sea siempre a un larguísimo Ujú. plazo, que mejor así. Y la reinserción, efectivamente. Pues lo ha dicho Tony Cruz, que además de esto sabe porque también ha estudiado un poquito de leyes. eh, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Christopher Lee asistió a la última ejecución pública por guillotina en Francia, la de Eugene Bateman, y nos lo ha contado mi compañero, mi amigo, inestimable colaborador de Esto no es lo que esperaba, Tony Cruz. Muchísimas gracias como siempre, Tony. Un placer, Rafa, como siempre. Un abrazo fuerte. Abrazo.